La lucha contra malezas resistentes es una problemática regional que impacta fuertemente no solo en lo económico, sino también en lo ecológico. Pero para poder encontrar una solución a estas variedades resistentes, ya se están generando soluciones no solo en el laboratorio, sino también por parte de la genética, pero sin lugar a dudas el gran desafío es el manejo agronómico a campo. Es por eso que a continuación en AgroTV Hugo Permigiat nos cuenta cuál fue la génesis y la evolución de esta problemática para poder adaptarnos y cortar esta problemática a tiempo. La Universidad Nacional de Rosario estudia desde hace unos años las bases bioquímicas y moleculares de la gestación de la resistencia en malezas. Al frente de este equipo, Hugo Permigiat explica cómo y qué han puesto bajo la lupa. Lo que nosotros en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Agrarias, nos interesamos es en dilucidar, en poder conocer cuáles son las bases bioquímicas y moleculares que generaron esta resistencia. Entonces, por eso, cuando después de un análisis de dosis-respuesta se confirma la resistencia de la que estamos hablando, llevamos las plantas al quirófano y ahí hacemos extracción de proteínas y extracción de ácidos nucleicos. Con la extracción de proteínas, lo que hacemos es reproducimos el análisis de dosis-respuesta, pero en condiciones in vitro y ya enfocando cuál es la proteína que está involucrada en esa resistencia o susceptibilidad. Y eso ya nos da entonces un panorama de cuál puede llegar a ser el mecanismo que desarrolló la planta para poder haber generado la resistencia. Entonces por eso después vamos a estudiar los ácidos nucleicos. Y ahí sacamos los dos tipos de ácidos nucleicos que tiene la planta, que son DNA y RNA. Con eso secuenciamos, clonamos los genes que están involucrados en el proceso metabólico que el herbicida inhibe cuando cumple su acción herbicida, vemos los niveles de expresión de este gen, etc. Y de esa manera podemos decir, bueno, esta planta generó esta resistencia por tal o cual motivo. Eso es importante porque aprendemos de la naturaleza lo que estamos interpretando de la evolución de resistencia a las malezas. En nuestra facultad estamos además interesados en poder utilizar algunos de estos genes en el mejoramiento genético de cultivos, como tener una opción más, una herramienta más, de que en el futuro, con una visión de prospectiva, el productor pueda tener una herramienta más de control de malezas en un cultivo. Además, acá está asociado una nueva ciencia, por decirlo de alguna manera, que es se llaman ómicas, que tiene que ver con la genómica, la transcriptómica, proteómica, metabolómica, etcétera, que son los genes y qué productos generan estos genes, y la bioinformática que permite interpretar y conocer estas secuencias nucleotídicas de forma tal de poder modificar un cultivo a nivel genético para tener una opción más de defensa contra los herbicidas que ya están presentes hoy en el mercado. Uno puede abordar tanto lo que sean estrategias de transgénesis, que involucra armar un gen como si fuese un rompecabezas en el laboratorio e introducirlo en una planta, es como así se tienen los actuales eventos, o bien hay tecnologías nuevas que no requieren introducir una masa de DNA dentro del genoma de las plantas, sino no es transgénesis, sino es lo que se llama hacer una edición genómica, que es una cuestión muy precisa. Podemos hablar de lo que sería un nanobisturí, por decirlo de alguna manera, cortando una nanocirugía a nivel de DNA, cortar una base y reemplazarla por otra, y solamente lo único que se modifica en el genoma es una base de las millones de bases que tiene el genoma de una célula. Sobre un gen propio de la célula estamos haciendo una mutación dirigida, con total conocimiento de lo que va a ser el comportamiento de esa célula respecto de eso, que puede generar una nueva resistencia. Y en este caso, estas nuevas tecnologías, que son pero tan precisas, sabemos que no tienen ninguna implicancia en lo que hace a riesgo ambiental o riesgo alimentario para los productos derivados, y eso baja drásticamente el costo de poner un evento en el mercado y los costos de tiempo, porque si vamos a hablar de transgénesis, el proceso desde el desarrollo hasta llegar con un evento comercial es variable, pero puede variar entre 15 y 20 años. Acá estamos hablando de 6, 8, 10 años como mucho. O sea, estamos reduciendo prácticamente a la mitad
los tiempos de desarrollo de eventos. Permingeat cuenta cómo funcionaría otra de las tecnologías aún en etapa de desarrollo que utiliza moléculas de la naturaleza para el control de malezas, insectos y virus. Otra de las tecnologías que están basadas en el manejo químico es una tecnología que se llama BioDirect. Está en fase de desarrollo por una de las grandes empresas. BioDirect es una marca registrada de Monsanto y que lo que consiste es en abrir en la maleza una ventana donde se puede aplicar un herbicida para controlar la maleza. El BioDirect es una molécula de RNA muy chiquita que está involucrada en lo que se llaman procesos de silenciamiento génico. Estoy apagando un gen que es el gen de resistencia al herbicida en la maleza. Al hacer un tratamiento con este producto, la maleza incorpora este RNA que le genera un silenciamiento en ese gen de resistencia y durante un periodo de tiempo se puede hacer una aplicación del herbicida y en ese periodo de tiempo la maleza es susceptible. Es una de las nuevas tecnologías también que se están desarrollando dentro de lo que es el campo de la química para control de malezas. ¿Y cómo se sumarán las resistencias múltiples en los cultivos y qué se puede esperar de ellos en el manejo y el control integral de malezas? Lo que tenemos hoy como manejo químico todavía y lo que están haciendo las empresas es generar nuevos eventos transgénicos con resistencias múltiples. Estas resistencias múltiples a veces están combinadas con lo que ya conocíamos, que es el glifosato o el glufosinato de amonio. Con esto uno lo que hace es poder usar combinaciones de herbicidas para controlar estas malezas difíciles. Lo que está ya en proceso casi de liberación son estas tecnologías, pero no son la solución al problema de malezas. Es decir, es un paliativo que van a dar oportunidades de diversidad de control, pero seguimos insistiendo que hay que hacer un control más integrado, hay que tener una visión un poco más amplia. Hoy se hablaba de control y de manejo de malezas, y un manejo de malezas es mucho más abarcativo en el tiempo e incluye no solo el herbicida y el evento en paquete, como ya lo vivimos con el glifosato, la soja y el maíz, sino que otras prácticas de manejo que tienen que ver con el uso de cultivos de cobertura, de rotación de cultivos, sí, la combinación con herbicida. En esta línea se está empezando a hablar del manejo integral de malezas, plagas y enfermedades. Ahora, ¿cómo será el seguimiento de esta hectárea con la agricultura de precisión? Se está hablando del uso de la robótica en los drones para hacer control sitio específico, la nanotecnología también puede hacer muy importantes aportes nanoencapsulados de un herbicida, en lo que hace a dosificación, etcétera, en determinados lugares de la planta donde se aplique, etcétera. O sea, podríamos llamar que está todo dentro de lo que es el capítulo de agricultura de precisión. Estamos yendo a sistemas cada vez más precisos, más finitos. La ciencia ha evolucionado de una manera que podemos contar con herramientas mucho más poderosas y mucho más precisas, pero tenemos que usarlas inteligentemente. Otra vez está en la generación de conciencia, porque lo que pasó con el glifosato, del abuso, y eso pasó lo que tenía que pasar, porque uno se relajó, todo el sector se relajó y descuidó lo que es el manejo de malezas. No tenemos que repetir esa experiencia, tenemos que usarlo inteligentemente. Algo parecido sucede también con las resistencias a insectos, que ya están rotas las resistencias por el no uso de refugios, cuando sabíamos desde el principio y se recomendaba que tenía que haber un porcentaje de refugios en los maíces BT, porque si no la resistencia en el insecto se iba a quebrar y iban a aparecer insectos resistentes. Eso lleva a cortar las vidas útiles de las tecnologías y en definitiva es perjudicial para todos. En una agricultura de bisturí y precisión, como dice Permingeat, el rol de los ingenieros agrónomos para decodificar las nuevas tecnologías es determinante. Y es clave la formación del ingeniero agrónomo, porque es el ingeniero agrónomo el que tiene que hacer el trabajo de extensión. O sea, primero tiene que conocer la tecnología, es decir, en su proceso de formación tiene que adquirir conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de un IRNA, cuando hablamos de una NBT, cuando hablamos de un dron, es decir, es multidisciplinario el conocimiento. No hablamos de incorporar en el paquete no químico de manejo de malezas la integración de sistemas agrícola-ganaderos. Ese tipo de rotación inclusive ayudarían a lo que hace a un manejo de malezas
en sistemas mucho más integrados, más complejos porque hay más componentes. Si vamos a un monocultivo tenemos una especie vegetal, un herbicida, muy sencillo, pero todo lo que lleva a esa simplificación es lo que complica después el manejo de las malezas como lo estamos viviendo ahora.